Gracias, Francesco. Buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Adolfo Chautón y soy el consultor de la Urban Social Design Experience, Facilitar la ciudad colaborativa. Una actividad de educación expandida promovida por Urban Social Design, donde hoy vamos a tratar la segunda clase que lleva por nombre facilitar, perdón, el nombre de la segunda clase es la revolución de lo cotidiano. Antes de empezar con los contenidos propios de la clase, queríamos haceros algunos anuncios. Hasta ahora, solo de las 11 personas matriculadas, que son aquellas cuyos proyectos haremos seguimiento a través de la Experience, solo 6 de vosotras habéis concertado las tutorías. Sería importante que lo hicierais lo antes posible todos. Os recuerdo que la disponibilidad que en principio hemos fijado sería el martes, o sea, mañana por la tarde, o el jueves por la mañana, o el próximo lunes por la mañana. Por supuesto, si fuera imposible para alguno de vosotros en estos horarios, intentaríamos concertar la cita para tutoría en otro momento. Sí, gracias, Francesco. Entonces se va incorporando la gente. Muy bien, perfecto. La segunda de las noticias que queríamos comentaros es que está actualizado el Experience Kits, el documento sobre esta experience. Estamos ya en la versión 3.0. Lo podéis ver a través del enlace que os va a facilitar Francesco ahora a través del chat. Efectivamente, para las tutorías, como bien comenta Francesco a través del chat, se pueden concertar siempre a través de la coordinación del curso, es decir, a través de Francesco, de Urban Social Design, o bien a través de su correo electrónico, o bien a través de un enlace que él os envió en un correo la semana pasada. Ahí también aparece, como decíamos, el enlace al Experience Kit. Y recordaros que en su última versión del Experience Kit, el principal añadido, la principal evolución respecto al documento anterior es toda la información sobre networking para fomentar conexiones vuestras con otros participantes y para que vayamos empezando a desarrollar un trabajo en red. Para eso, os animamos a todos a seguir la lista de Twitter, que también os facilitamos ahora a través del chat. En principio, esas son las cosas que os queríamos comentar antes de empezar con la clase, y si os parece oportuno, no sé si hay alguna pregunta, alguna cuestión antes de que empecemos con los contenidos propios de la clase. La lista Twitter de la Experience, nos la facilitará Francesco ahora mismo. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, si no hay ninguna cuestión, está todo bien, me podéis escuchar todos bien, se me ve también bien. Si os parece, empiezo con el contenido de la clase. Sí. Perfecto. Decíamos Urban Social Design Experience. Facilitar la ciudad colaborativa. Mi nombre es Adolfo Chautón, como decía antes, consultor de esta Experience, donde vamos a desarrollar la segunda clase, que tiene como título La revolución de lo cotidiano.
cada persona es una obra de arte, y esta es un poco la frase que como principio os he traído para ilustrar eh, lo que quizá el concepto fundamental sobre el que basa toda la clase. Es una frase de Wolf Hostel, bueno, artista, uno de los precursores del movimiento Fluxus, que curiosamente para mí tiene un significado especial porque decidió instalar su museo muy cerca de donde yo resido, en la localidad de Malpartida de Cáceres. La revolución de lo cotidiano, bueno, eh, simplemente un pequeño gráfico para que nos vayamos situando y vayamos haciendo, vayamos viendo cómo bueno, se desarrolla todo el curso. La primera clase, acordaros, la introducción entre la carencia y la saturación, más o menos la podíamos colocar en el intersticio entre la sostenibilidad y la creatividad, como hablábamos, como hipótesis de trabajo, de las conexiones que tiene la creatividad con la sostenibilidad. Hoy empezamos la segunda clase, que en concreto ya trata de lleno el tema de la creatividad. Por lo tanto, sobre todo estaremos hablando de cómo trabajar con personas. Cada persona es una obra de arte y las actitudes o las capacidades que esas personas pueden desarrollar eh, para generar un crecimiento personal en ellas que luego poner a disposición de procesos colectivos y de objetivos colectivos. La revolución de lo cotidiano. Bueno, yo no se trataría o no se trata la clase tanto de intentar explicar en profundidad o ser exhaustivos con lo que es la creatividad, y yo lo que aquí os he traído son estos 4 puntos que en mi experiencia personal son base a la hora de intentar trabajar con la creatividad desde la creatividad y de implicarla en procesos de trabajo. La primera idea, y el otro día ya vimos algo de ella, es crear por oportunidad. La importancia de crear por oportunidad, de generar las circunstancias para que nuestras creaciones se apoyen en oportunidades y por lo tanto puedan desarrollar procesos de escala amplia y sin estar ahogados por las necesidades. El segundo de los puntos es estimular el pensamiento creativo. El tercero, favorecer la creatividad. Y el cuarto, gestionar el desorden. Crear por oportunidad. Veíamos el otro día esta frase, la traigo otra vez a colación porque me parece que resume muy bien lo que queremos, el concepto que queremos expresar. En cuanto podemos liberar nuestra mente del inmediato aquí y ahora, somos libres. Libres para crear. Es un poco lo que viene a decir Ken Robinson. Ken Robinson será uno de los expertos cuya obra sobre la que hoy vamos a hablar bastante. Crear por oportunidad. Me parecía interesante traeros este gráfico porque creo que recoge bastante bien los aspectos que a mí me resultan básicos a la hora de hablar o de trabajar con la creatividad. El ser humano tiene una serie de necesidades que empiezan por las necesidades biológicas, que son las necesidades del cuerpo, y que llegan hasta unas necesidades sociales que serían las que están vinculadas con la comunidad. En este planteamiento hecho por Jurjevic, habría 5 diferentes tipos de necesidades, en función de si hablamos del cuerpo, de la mente de la comunidad o del espacio entre el cuerpo y la mente y la comunidad y la mente. Las primeras son las necesidades biológicas, salud, alimento, techo y abrigo. Y en segundo lugar, ahí vemos que aparece la creatividad. Para mí lo más interesante de este gráfico es precisamente esta parte. Ver que posiblemente si no están satisfechas nuestras necesidades de salud, de alimento, de techo, de abrigo, y volvemos un poco a la idea que expresábamos el otro día hablando de la carencia, si esas necesidades primarias o básicas no están cubiertas, posiblemente con dificultad pasaremos a las necesidades biopsicológicas de creatividad, afecto y trabajo. Esa es un poco la clave sobre la que quería plantearos al hablar de crear por oportunidad. Posiblemente en algún momento dado salgan para resolver esas necesidades, pero la clave es que si no están resueltas las necesidades biológicas, no podremos resolver nuestras necesidades biopsicológicas, que son claves para resolver las psicológicas, las psicosociales y las sociales. Esa es un poco la primera reflexión que quería plantear. Que, bueno, hay que partir, a la hora de hablar de trabajar con la creatividad, hay que intentar partir de un suelo lo más apto posible. Y en gran medida intentar trabajar
sobre esa idea de que la creatividad, si no la focalizamos sobre necesidades, nos permite conseguir llegar a otros tipos de necesidades como la espiritualidad, la participación, la identidad, la libertad, el medio ambiente. Luego en el debate, si os parece, vemos un poco cómo podríamos solucionarlo si por circunstancias nos encontramos que trabajamos con personas que no tienen resueltas esas necesidades de salud, de alimentos, de techo y de abrigo. No me quiero tampoco extender mucho más aquí, pero es básicamente esta idea la que quería fijar. Como el otro día estuvimos hablando ya de la creación por oportunidad o por necesidad, tampoco me quiero extender mucho. Luego para el debate, si queréis, podemos seguir. Estimular el pensamiento creativo. Este sería el segundo de los puntos. Es decir, facilitar o nosotros plantear o proponer, desafiar a las personas con las que trabajamos para que utilicen su pensamiento creativo. Uno de bueno, de las personas que tiene un trabajo más extenso sobre este tipo de cosas es Edward de Bono. Yo os traigo aquí una frase suya, no es solo una forma de hacer mejor las cosas. Posiblemente, sin la creatividad, no seamos capaces de romper viejas estructuras, viejas pautas, viejos conceptos y viejas percepciones. En realidad, la creatividad entendida como eso, como pensamiento creativo que nos permite ver, concebir las cosas de otra forma, tener percepciones diferentes y por lo tanto plantear escenarios y proyecciones diferentes. En este sentido, os quiero plantear un vídeo, simplemente son 4 minutitos y 4 minutitos. Vale, vamos con el vídeo. Of divergent thinking. Published a couple of years ago, divergent thinking isn't the same thing as creativity. I define creativity as the process of having original ideas that have value. Divergent thinking isn't a synonym, but it's an essential capacity for creativity. It's the ability to see lots of possible answers to a question, lots of possible ways of interpreting a question, to think what Edward de Bono would probably call laterally, to think not just in linear or convergent ways, to see multiple answers, not one. So, I mean, there are tests for this. I mean, one kind of cod example would be people might be asked to say, how many uses can you think of for a paperclip? One of those routine questions. Most people might come up with 10 or 50. People who are good at this might come up with 200. And they do that by saying, well, could the paperclip be 200 foot tall and be made out of foam rubber? You know, like, does it have to be a paperclip as we know it, Jim? You know. Now, they tested this, and they gave them to 1,500 people in a book called Breakpoint and Beyond. And on the protocol of the test, if you scored above a certain level, you'd be considered to be a genius at divergent thinking. Okay? So my question to you is, what percentage of the people tested, of the 1,500, scored at genius level for divergent thinking? Now, you need to know one more thing about them. These were kindergarten children. So what do you think? What percentage at genius level? 80. 80, okay. 98%. Now, the thing about this was it was a longitudinal study. So they retested the same children 5 years later, ages 8 to 10. What do you think? 15. They retested them again 5 years later, ages 13 to 15. You can see a trend here, can't you? Now, this tells an interesting story, because you could have imagined it going the other way, couldn't you? You start off not being very good, but you get better as you get older. But this shows two things. One is we all have this capacity, and two, it mostly deteriorates. Now, a lot of things have happened to these kids as they've grown up, a lot. But one of the most important things that happened to them, I'm convinced, is that by now they've become educated. You know, they've spent 10 years at school being told there's one answer, it's at the back. And don't look.
And don't copy, because that's cheating. I mean, outside schools, that's called collaboration. No, but inside schools. This isn't because teachers want it this way. It's just because it happens that way. It's because it's in the gene pool of education. We have to think differently about human capacity. We have to get over this old conception of academic, non-academic, abstract, theoretical, vocational, and see it for what it is, a myth. Secondly, we have to recognize that most great learning happens in groups. That collaboration is the stuff of growth. If we atomize people and separate them and judge them separately, we form a kind of disjunction between them and their natural learning environment. And thirdly, it's crucially about the culture of our institutions, the habits of the institution and the habitats that they occupy. Bueno, la parte que a mí más interesante me resulta de este vídeo es la que, bueno, nos viene a contar Ken Robinson de nuevo en el chat. Gracias, Francesco. En el chat, Francesco os va a facilitar el enlace completo del vídeo para que lo podáis ver completo. Os decía que la parte que más interesante me resulta es, bueno, primero que demuestra y plantea que efectivamente todo el mundo es creativo y que los niños en edades muy tempranas lo son y mucho, y que con la edad vamos perdiendo la creatividad. Lo que viene de alguna forma a plantear es que hay una tendencia natural a perderla, y por otro lado el sistema en el que nosotros, social y educativo en este caso, en el que nos vemos inmersos, puede acelerar ese proceso o podría ayudarnos a ralentizarlo. Esas dos partes me parecen importantes. De todas formas, como os decía, os animo a ver el vídeo entero porque me parece que no tiene desperdicio. Y como habéis visto, el propio Ken Robinson hace referencia también a Ed de Bono, que son, bueno, en realidad son dos de las referencias fundamentales en este campo. Yo, de todas formas, quería también compartir con vosotros algunas de las claves extraídas de mi propio trabajo. La primera de ellas es que, como decíamos antes, no es una tarea fácil. Estimular el que se utilice el pensamiento creativo no es una tarea fácil, y normalmente existen muchísimos bloqueos y muchísimas prejuicios ante lo que es la creatividad, porque, entre otras cosas, también en muchos casos existe una confusión cuando hablamos de creatividad, y la mayoría de las personas piensan que o la relacionan con también ese concepto que tenemos de talento, de si has nacido o no has nacido con ello, y si en realidad yo soy o no soy una persona creativa. Es cierto que todas las personas somos creativas, pero también es cierto que no todas las personas pensamos que somos creativas. Por eso combina esas dos primeras ideas. No es una tarea fácil. No es una tarea fácil, además, porque exige un trabajo mental, exige cambiar algunos hábitos cotidianos, y exige intentar ver el mundo de otra manera, lo cual a veces a veces nos genera, quería decir, situaciones de incertidumbre o de caos. Vamos a hablar luego también sobre esa idea. También una de las claves cuando yo he estado trabajando con la creatividad como materia prima es que lo mejor es aprender haciendo, y aprendemos haciendo, y es la forma en la que desde que somos niños hemos aprendido las cosas. Y cuando aprendemos haciendo hay que generar una cierta tolerancia al fracaso. El fracaso no sería tanto no conseguir lo que quiero hacer a la primera, sino dejar de intentarlo. Sería más bien el fracaso. Por eso el fracaso está entre comillas. Cuando hablamos de tolerancia al fracaso es que posiblemente en procesos creativos no voy a obtener la respuesta que quiero a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, y ahí me tengo que caer y me tengo que volver a levantar, y tengo que generar esa cierta tolerancia al fracaso. Y además de esa tolerancia al fracaso, la capacidad de adaptación. Intentar ver el mundo como un entorno al que yo me puedo adaptar,
y no esa concepción también muy extendida de que puedo intentar que todo el mundo se adapte a mí, que el universo se adapte a mí y a mi forma de verlo. Algunas de las claves que luego también saldrán en la discusión, en el debate, yo os animo a que las retoméis, las que os parezcan interesantes. Factores que favorecen la creatividad. Bueno, aquí a mí me gusta trabajar con lo que se llaman los factores de Torrance. Eh, Traigo los que favorecen también, y eso, bueno, podemos trabajarlos en el futuro, o puedo facilitar algo de información si queréis ver aquellos que bloquean la creatividad, que también es muy interesante tenerlos en cuenta. Pero principalmente me interesaban trabajar sobre estos cuatro, o la adaptación, que un poco, o explicaros cómo veo yo, a qué se refiere con estos cuatro, es decir, a qué me refiero yo cuando utilizo estos cuatro factores que ha definido Torrance. El primero sería la fluidez, y para mí tiene que ver con la generación de entornos eh, donde de alguna forma la actividad pueda fluir en el sentido más literal de la palabra, desde como hace este caballero, ir caminando sin necesidad de pararte, sin necesidad de encontrarte obstáculos que te hagan tener que frenar. Para mí existe una relación muy directa entre nuestro funcionamiento mental y nuestro funcionamiento corporal. Cuando nosotros, por ejemplo, vamos caminando de forma relajada o paseando, nuestro cerebro también va generando ideas o va conectando ideas a una velocidad parecida de forma fluida. En el momento que nosotros nos paramos, pues porque, por ejemplo, aparecen calles con peligro, o cualquier otro elemento, o un perro se cruza en nuestro camino, o por ejemplo nos sonara el móvil, serían bloqueos que romperían la fluidez y que no nos permitirían seguir avanzando en el desarrollo de nuestras ideas. El segundo elemento es la flexibilidad. Tiene que verlo, antes lo comentábamos, con la capacidad de ver que las cosas son una cosa, pero que pueden ser otra, y que no necesariamente es todo así y estático, siempre así, siempre ha sido así, porque como siempre ha sido así, siempre va a seguir siendo. En realidad es una visión bastante sesgada de la realidad. Posiblemente las cosas nunca han sido así. Nosotros las hemos visto siempre así. Eh, Tiene que ver con eso, y tiene que ver con que bueno, es en la misma línea de lo que decíamos, ¿no? Cómo determinados espacios valen para una cosa, pero a lo mejor podrían valer para muchas otras. Es cuestión de verlo con flexibilidad. La singularidad o la originalidad es otro de los factores que me parece importante, y es eh, intentar que todas las personas, a través de su creatividad y de las ideas que son capaces de expresar, o de las conexiones que hacen, se sientan singulares. Precisamente es el valor fundamental que para mí tiene la creatividad, es que nos hace singulares. Y, y es algo que creo que hay que potenciar, y hay que potenciar mucho, ¿no? Ofrecerle a la gente la opción de ser original y de ser singular. No individual, no individualista, no yo, no egocéntrico, pero sí singular. El cuarto de los factores es la elaboración. Eh, y para mí tiene que ver con la sensibilidad, con el hacer bien las cosas, con el no conformarte, con el poder acabar una obra a lo mejor inacabada. Tiene que ver con eso, principalmente con la sensibilidad, con el ponerle cariño a lo que uno hace, ¿no? Eh, son cuando algún proyecto está hecho desde estos criterios, necesariamente los transmite, y eso es fuente de nueva creatividad. Muy rápido, digo, para que luego podamos retomar en el turno de debate y de preguntas. Por último, aquí hablar de la gestión o gestionar el desorden, y para esto me quiero basar en el trabajo del tercero de los expertos que hoy traigo, junto a Ken Robinson, junto a Edward de Bono. David Bond tiene un trabajo muy interesante sobre la creatividad, y especialmente sobre esta idea del desorden. Él plantea que lo que normalmente conocemos como desorden no es más que un tipo de orden del que no conocemos su funcionamiento. Es decir, algo, cuando
existen niveles de orden que nosotros no somos capaces de entender, a los que enseguida denominamos como desorden. Entender ese desorden en realidad es la base para poder seguir avanzando en la construcción de nuevos principios, o de nuevos seguir, bueno, lo expresa mejor la frase que lo que yo puedo estar diciendo. Cada orden se puede convertir en la base de un orden superior, conduciendo a nuevas estructuras que en general podrán ordenarlas de naturaleza más simple. La creatividad nos ayuda a eso, nos ayuda a encontrarle nuevas explicaciones a situaciones que normalmente consideramos como desorden. Cuando las hemos entendido, entonces somos capaces de abordar el entendimiento de una nueva, de orden superior, que considerábamos incluso más desordenada. Y la tercera de los planteamientos que hace Bohm sobre el desorden, que me parecía interesante traer, es que nuestra mente tiene una capacidad o sea, los procesos de nuestra mente son de orden infinito. Tienden a evolucionar hacia nuevos órdenes y así desarrollar jerarquías que constituyen nuevas clases de estructuras. Es decir, cada vez que somos capaces de encontrarle el orden a situaciones aparentemente o que hemos definido como desorden, nuestro cerebro tiene capacidad infinita de seguir encontrando respuestas. Estas tres claves, para mí, me hacen, junto con lo que hemos hablado antes, concluir en este planteamiento, en el planteamiento del trabajo con la espiral, que de alguna forma sintetiza mucho la visión con la que yo trabajo la creatividad. A mayor percepción o mayor desarrollo del pensamiento creativo, generamos más desorden o existe menos orden. Es decir, generamos situaciones más complejas que es necesario entender, pero que también nos ayudan a generar más innovación. Con esa innovación superamos nuestra capacidad de respuesta. Trabajando, como veis, de forma en espiral, cuando de nuevo hemos superado la capacidad de respuesta, hemos aumentado nuestra capacidad de percepción y de pensamiento creativo, lo que va a generar nuevo desorden o va a minimizar el orden que teníamos anteriormente, generaremos más innovación y volveremos a superar la capacidad de respuesta. Como contraposición a este planteamiento, trabajaríamos con este otro, que sería el del ciclo cerrado de pensamiento. Bajan los niveles de percepción, bajan los niveles de pensamiento creativo y todo permanece más ordenado. Cuanto más ordenado está, menos innovación existe. Por lo tanto, se mantiene nuestra capacidad de respuesta. Como se mantiene nuestra capacidad de respuesta, de nuevo tenemos menos percepción y un pensamiento creativo más pobre. Sí, sigue manteniendo el orden. De alguna forma cerraríamos un ciclo y de alguna forma bloquearíamos el proceso natural de la mente de trabajar de forma infinita en la obtención de nuevos órdenes. Para mí, esta es, por ejemplo, una definición clara de lo que sería el consumidor, que sería esa persona que no tiene, o sea, que mantiene su capacidad de respuesta, que no tiene no puede superar su capacidad de respuesta, donde todo se sitúa de alguna forma más ordenado. Y la contraposición de ese consumidor con el concepto, por ejemplo, del prosumer o del productor consumidor o de una persona proactiva, que es aquella que tiene capacidad de superar sus problemas con nuevas respuestas y de ir aumentando sus niveles de precisión, de pensamiento creativo, de afrontar sistemas cada vez aparentemente más desordenados y generando más innovaciones. Bueno, esto es lo que... Perdón. Respecto de los contenidos, yo os traía para, a partir de ahora, como otros días, ponerme a vuestro servicio y que podamos empezar el debate a través del chat. Hola Noelia, buenas tardes. No sé si algo si está todo claro, si hay alguna duda sobre algunos aspectos, o he ido demasiado rápido, estoy a vuestra disposición. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario?
Bueno, veo que se ha incorporado mucha gente. Entonces, si os parece, os voy simplemente los anuncios que hacíamos al principio. Recordaros que las tutorías ya están en marcha para las personas que estéis matriculadas. Solo 6 de vosotros os habéis apuntado y sería interesante que lo hicierais cuanto antes los demás para poder ir cerrando esas citas. ¿De acuerdo? Eh, las citas para las tutorías se concretan a través de la coordinación del curso, es decir, lo podéis hacer por, por correo electrónico o a través del enlace que os envió Francesco la semana pasada. Vale. Vale, empiezan a salir preguntas, salen algunas preguntas. Eh, por ejemplo, ¿cuáles son los factores que pueden... Pregunta Rubén, nos pregunta cuáles son los factores que pueden bloquear la creatividad. Bueno, muchos de ellos, por ejemplo, los 4 que hemos visto, si buscas el antagónico, te van dando soluciones. Pero, por ejemplo, es el bloquear en vez de fluidez, el generar copias excesivamente, eh, o sea, copias exactas de procesos anteriores, el, factores como el ser demasiado rígido, ese tipo de cuestiones bloquean también bastante. El escepticismo y la falta de autoestima también son factores que suelen bloquear bastante el proceso del pensamiento creativo. Y un exceso de ruido, un exceso de información, o como decíamos antes, es decir, elementos que puedan despistar de la concentración. María Conesa pregunta si he trabajado la creatividad con comunidades concretas. ¿Te refieres a grupos concretos de personas? Yo lo que siempre planteo es en el diseño de las acciones sobre las que trabajo, tener en cuenta todo este tipo de procesos. Y en muchos casos, en todo el diseño del trabajo está de base este tipo de conceptos y se trabajan directamente con las personas de forma más o menos, es decir, muchas veces no están simplemente en el sustrato de la metodología, pero no se hacen explícitos desde el principio, porque otra de las cosas que puede bloquear la creatividad, como decíamos antes, es precisamente eso, de alguna forma la presión. Si nos sentamos 15 personas y decimos, vamos a ser creativas, posiblemente lo único que consigamos es bloquearnos. Sigo respondiendo a algunas de las preguntas que Jorge Bermejo me pregunta si podría dar alguna herramienta relativa a cómo favorecer la creatividad. Técnicas hay muchísimas y no sé, os puedo facilitar. Por ejemplo, en la web de la neuronilla.com podéis encontrar un montón de ellas. Edward de Bono tiene también un montón de ellas. No existe para mí, no existe una única herramienta que favorezca la creatividad. Depende también mucho del grupo con el que estés trabajando. Pero que enumere alguna de técnicas, ¿te refieres? Bueno, pues el pensamiento divergente, por ejemplo, tiene un montón de ellas. La técnica de los 6 sombreros de copa, por ejemplo, o sí, puedo dar las referencias. No las he incluido, no he incluido en la bibliografía las referencias en el PowerPoint, pero estarán incluidas en el PowerPoint que colguemos después del... Neuronilla.com es una referencia, sí, en el chat.
Sí, sí, eso sin ningún tipo de problema. Por ejemplo, Eduardo de Bono tiene un libro muy bueno sobre técnicas de creatividad aplicadas. Es un librito sobre 60 técnicas de creatividad aplicadas. En realidad son ejercicios que luego hay que adaptar mucho a tu realidad en cada momento. Incluso yo me planteaba si habría la posibilidad de hacer algún tipo de ejercicio de este con el propio grupo online. Pero normalmente son técnicas que lo que buscas precisamente es eso, es potenciar ese pensamiento lateral o ese pensamiento divergente. Eh, el nombre de las herramientas, ya digo que es que depende mucho, vamos, que hay muchísimas. Y sí, neuronilla.com es una de las referencias y podríamos añadirla perfectamente en el, en el post de hoy. Yo añadiré esa y añadiré unas cuantas más. En concreto, bueno, la idea no era tanto aquí ser exhaustivo con esas técnicas, sí que a través de las tutorías intentar facilitaros documentación para que en función de cada uno de vuestros proyectos pudierais aplicar las que os parezcan más interesantes. Jorge, vale, si parece interesante, yo, vamos, seguro, en el post que aparezca, donde aparezca, colguemos el vídeo, vamos a colgar también el PowerPoint. En el PowerPoint, si os parece, eh, añado una sección sobre herramientas concretas o posibles enlaces a lugares donde podéis encontrar herramientas concretas con- eh, para trabajar lo que hablamos de la creatividad. Si estáis de acuerdo, continuamos o... Gracias, Francesco. Sonia comentaba que existen muchas corrientes pedagógicas orientadas a potenciar la creatividad, como por ejemplo las que proponen Piaget. No obstante, en la educación formal no suelen utilizarse. Estoy de acuerdo con Sonia y yo creo que hay una cosa que, bueno, no sé si al principio lo he comentado, pero yo no soy pedagogo, soy geógrafo. Yo lo que intento es utilizar muchos de estos trabajos para intentar obtener un acercamiento a un factor como es la creatividad, que creo que tiene un poder de transformación muy fuerte y que no está apenas explorado. Y lo que me interesa especialmente es cómo aplicarla a la transformación de entornos urbanos. En efecto, en la educación formal no está utilizado. Eso os aconsejo que veáis el vídeo entero, completo, del que hemos visto antes un extracto, donde Ken Robinson lo explica muy bien. Lo que entendemos por educación formal, el sistema educativo, nuestro sistema educativo, todos los de todos los países que tienen sistema educativo provienen más o menos de la misma época, que es la época en la que emerge la industrialización, finales del 18, y todos tienen una misma utilidad, es decir, que formar gente capaz de trabajar en las fábricas, gente capaz de insertarse en esa idea de la cadena de montaje. Por lo tanto, en esos sistemas educativos, por principio, no se planteaba como necesario trabajar la creatividad. No era un valor a trabajar. Lo que tenía que hacer el alumno era más bien adquirir los conocimientos que necesitaba para luego eh, insertarse, como decimos, un engranaje en esa cadena de montaje. Bueno, creo que el debate se activa y me gusta, me gusta. Yo, respecto a lo que dice Sonia, que entiendo que me está, estoy de acuerdo con ella, estoy de acuerdo en que, pero no es solo en entornos profesionales. No solo estamos tendiendo a suprimir la creatividad en entornos profesionales, estamos tendiendo a suprimir la creatividad en todo. Y ahí yo, de alguna forma, no sé, os remito al post que escribimos en el blog sobre la ciudad Creative Commons o la ciudad Creative Class. Nuestras ciudades están tendiendo a eliminar la creatividad y al final estamos, en consecuencia, planteando que lo mejor es atraerla a través es decir, comprarla. Eh,
Posiblemente en entornos profesionales, en algunos de ellos, sea donde más o donde se está abriendo un camino importante para recuperar la creatividad precisamente por ese tipo de cosas, porque hace a los grupos, a las estructuras, las hace internamente más competentes. También el otro día hablábamos un poco de competencia. Eh, y ahí yo creo que una de las claves que está transformando todo este panorama es Internet. Internet nos está devolviendo ahora, y de eso hablaremos en las clases 4 y 5. Internet nos está devolviendo ahora lo que hace 10 años o 15 años era impensable. Es la idea del procomún o de la creación colaborativa. Jorge Romero Lengua comenta que favorecer la aparición del desorden como resultado de la creatividad, que supone que no siempre será recomendable. El orden en determinados momentos es necesario. Bueno, a mí lo que me interesaba de esa reflexión es que ese planteamiento que posiblemente en realidad el desorden no exista. Es decir, que el desorden simplemente sea un tipo de orden que no entendemos. Por supuesto, lo que nos hace avanzar es encontrar ese orden, encontrar las claves que nos dicen lo que no entendíamos, por lo que entendíamos que estaba desordenado. En la próxima clase también trabajaremos un poco sobre esta idea, sobre cómo en realidad el concepto de desorden simplemente es eso, una realidad que no entendemos y que a través de la creatividad y de procesos de pensamiento creativo podemos encontrarle otras formas de abordar y por lo tanto de ordenar. Entonces surge la pregunta de cómo encontrar un equilibrio entre orden y desorden. Bueno, para mí la clave, ya digo, también esto lo vamos a trabajar en la próxima clase, pero el orden, si se mantiene estable, no nos permite avanzar, evolucionar. Nos quedamos en un ciclo cerrado, como decíamos. Y el desorden, si supera mucho nuestras habilidades y nuestras capacidades, es decir, puede ser ingestionable. Entonces, ¿cómo encontramos a la hora de intervenir un equilibrio entre orden y desorden? Pues tiene que ver con las capacidades de los grupos y los retos que le vamos planteando a los grupos. ¿Cómo les sacamos de su espacio de confort, planteándoles metas y retos que sean abordables, pero que les permitan, es decir, generamos un cierto desorden para que ese grupo pueda llegar a encontrar una nueva respuesta, es decir, un nuevo orden a la situación planteada. Preguntaba Eider si se puede enlazar lo que estamos diciendo con el modelo de Design Thinking o pensamiento de diseño. En efecto, tiene también mucho que ver bueno, eh, cómo está implantándose cada vez más esa idea del pensamiento de diseño, que, bueno, para mí no es ni más ni menos que intentar integrar en nuestra forma de comunicar determinados elementos que permitan que hagamos más accesibles nuestras ideas. En realidad es parte de lo mismo. Y por eso tiene que ver con el artículo también que se acaba de poner Francisco en el chat de soñar en legítima defensa. Para mí es básico eso, generar capacidades y competencias en cualquier persona, que muchas tienen que ver con el design thinking, para expresar su propia visión del mundo y que no se vean arrolladas por aquellas otras que tienen a su favor un montón de herramientas o un montón de capacidades y que por lo tanto acaban sobreimponiendo unas visiones sobre otras. Uy, surgen un montón de preguntas, voy a intentar retomar el chat. Eider, no sé si te he contestado, Eider, si no, lo retomamos. Sonia comenta que podría ser que a veces no entendamos un determinado orden porque no compartimos el imaginario de las personas con las que estamos trabajando. Sí, eso seguro. Desde luego, si no compartimos, si no estamos hablando de lo mismo, difícilmente vamos a encontrar un orden, difícilmente vamos a encontrar puntos de encuentro. Yo creo que eso es básico.
Incluso las personas con las que estamos trabajando posiblemente entre ellas tampoco compartirán un imaginario, posiblemente sí, pero a la hora de compartirlo el propio lenguaje muchas veces juega malas pasadas y ahí a veces es necesario empezar un poquito más despacito. Este es un aspecto sobre el que sobre el que también trataremos en la clase, es la primera clase sobre innovación social, cuando hablamos del consenso. Y básicamente es un poco esa idea de cómo el imaginario, cómo generar un consenso sobre el imaginario con las personas con las que trabajamos, a partir de las cuales empezar a desarrollar pensamiento creativo. Anabel dice que nos han enseñado que el orden está bien y el desorden está mal. Sí, sí. Estoy de acuerdo y creo que es algo que está saliendo en toda la conversación y creo que nos va a seguir saliendo durante mucho tiempo, que en realidad todo este tipo de cosas que hablamos tienen una raíz común en la educación, el modelo educativo sobre el que nosotros hemos sido formados. Precisamente se nos ha enseñado que el orden está bien y el desorden está mal, y se nos ha enseñado que el orden viene establecido normalmente desde fuera. Si juntas estos dos conceptos, lo que se nos ha enseñado es que nosotros no tenemos capacidad de entender más allá que lo que nos dicen que está bien y lo que nos dicen que está mal. Porque si nosotros no somos capaces de entender que hay desórdenes que simplemente exigen un esfuerzo por nuestra parte para intentar entenderlo, al final ese nos han enseñado que el orden está bien y el desorden está mal se puede traducir en que nos han enseñado precisamente a que la creatividad no tiene valor. Yo creo que de alguna forma es el corazón o está muy en el centro de lo que estamos planteando. Y no sé si me he ido un poquito por los cerros de Úbeda o me he perdido, o te he hecho perderte a ti, Anabel. Pero, pero en cualquier caso, lo que está claro es que el orden nos genera confort y el desorden nos genera desasosiego. Y ahí vuelvo a lo que decía Jorge antes, o planteaba Jorge antes, ¿no? Que cuál es el nivel entre orden y desorden que planteamos, por ejemplo, con las intervenciones. Bueno, también eso depende de otros factores, o sea, del nivel de impacto que se quiera conseguir, de la madurez del grupo, etc, etc, etc. Pero desde luego, igual que nos han enseñado a que seamos piezas de un engranaje, o esa idea que decíamos de que los sistemas educativos trataban de dar continuidad o trataban de formar a personas simplemente para ser útiles en esa lógica de la producción, pues también en este caso el orden y el desorden tiene que ver en muchos casos con cuestiones, o sea, está vinculado, por ejemplo, incluso con creencias o con cuestiones más trascendentales de la vida, ¿no? Bueno, Jorge plantea que no acaba de compartir la idea de que todo desorden es orden no comprendido aún. Y luego también plantea que es posible que fuera así, pero que no todo orden desconocido tendría por qué ser funcional para la finalidad buscada. Estoy de acuerdo en eso. No se trata tanto de que cualquier desorden nos sea útil, pero sí que entender que si nosotros nos conformamos con situaciones, entre comillas, ordenadas, estamos poniéndole un coto o estamos cerrando una tendencia natural de la mente del ser humano, que es a intentar explicar nuevas situaciones. Cuando veíamos el gráfico, en este gráfico, para mí precisamente esta parte en la que hablamos de más innovación tiene que ver con eso, con el tipo de orden al que le damos respuesta y qué tipo de innovación genera. Y aquí la clave para mí vuelve a esa idea básica sobre la que trabajábamos y decíamos que íbamos a trabajar como hipótesis en el curso, de encontrar soluciones que resuelvan las carencias, pero no profundicen en la saturación del ecosistema sobre el que vivimos. Claro, eso es cuestión también no se trata de generar situaciones, por ejemplo, de lluvia de ideas sin más, para encontrar miles de ideas, a ver cuál es a ver por dónde sale el tiro, ¿no? A ver, tiramos y las ideas al aire y a ver cuál es la que cae. Pero sí se trata de que nosotros tengamos la capacidad de hacerlo, de generar nuevas ideas. Y a partir de ahí, vinculado también a nuestra experiencia, a nuestro conocimiento,
esas nuevas ideas, intentar ser críticos. Una de las cosas buenas para mí que tiene la creatividad es que la creatividad nos genera proactividad y la proactividad nos genera sentido crítico, y por lo tanto nos permite tener la capacidad de decidir hacia dónde vamos, lo que queremos y lo que no. Estoy esperando un momentito a Francisco, está ordenando un poquito las ideas. Pero bueno, Sonia planteaba que si esto es el pensamiento antisistema. Eh, no es un planteamiento tanto de buscar alternativas. Normalmente las alternativas acaban siendo el espejo de aquello sobre lo que quieren alternar. Se trata de encontrar caminos laterales, de buscar situaciones disruptivas, de encontrar nuevas propuestas, pero no porque haya que ser antisistema, sino porque cada realidad tiene un carácter específico que le hace ser, o sea, que no permite que le hace, tiene la necesidad cada sistema de encontrar sus propias soluciones. Creo que también, por ejemplo, en la globalización tendemos mucho hacia eso, o nuestros entornos van a necesitar mucho de eso, de encontrar soluciones muy adaptadas a sus realidades concretas. Bueno, Anabel plantea que si el desorden en su habitación se debe a su alta creatividad. Posiblemente, pero sobre todo es un buen ejemplo. Quizá lo que se trataría de saber aquí es que yo no entendería el orden del desorden de tu habitación y me parecería un desorden. Pero si te pregunto a ti dónde están o dónde dejaste los zapatos ayer, tú vas a saber exactamente que los dejaste debajo de tu cama al lado de una pata. Eso significa que para ti tu habitación es un contexto ordenado y para mí es una situación de desorden. Bueno, para cerrar, recupero la idea, la pregunta que hace Jorge, que si puedo relacionar estas ideas con la ciudad participativa. Sí, el planteamiento de base es que precisamente a la hora de proponer la participación, quizá una de las primeras cuestiones que tenemos que proponer a las personas con las que trabajamos es que estimulen su capacidad creativa. Es decir, que a la hora de participar en la forma de hacer ciudad, lo hagan de forma activa a través de sus capacidades creativas. Y esto, darlo por hecho, sería un error, porque ni nuestro sistema educativo, ni nuestros entornos de trabajo, ni nuestro día a día hoy eh, nos dicen que la creatividad es un valor y no la tenemos entrenada, no somos capaces de desarrollarla de forma espontánea. Por eso, en muchos casos, conviene integrarlo como proceso de capacitación en el diseño de los propios procesos de participación. No sé si con eso, Jorge, te contesto. Eh, bueno, estamos acabando, ya quedan 5 minutos solo y yo os quería recordar, es importante eh, la organización interna para las personas matriculadas en el curso. Tenemos que establecer unas tutorías. Ahí, la semana pasada, desde la coordinación de la Experience os envió un correo con un enlace donde podéis ver que la disponibilidad para hacer esas tutorías, los días disponibles serían mañana por la tarde, martes, el jueves por la mañana y el lunes por la mañana. Y sería bueno que o a través de correo electrónico o a través del enlace que los envío, fijarais qué día os resulta más práctico. Recordaros también que sería interesante que antes de realizar esas tutorías tuviéramos saber mínimamente cómo es vuestro proyecto y cómo lo enfocáis para intentar daros una respuesta lo más enriquecedora posible. Eh, Recordaros también que hemos colgado la última
versión del Experience Kit en el que además, bueno, incorporaremos estas cuestiones que han salido hoy de orden práctico sobre dinámicas, herramientas para favorecer la creatividad, y que a través del enlace que os envía también Francesco lo vais a poder ir recibiendo actualizado. En la última versión, en el 3.0, sobre todo hemos incidido mucho en información para generar networking, para que pueda haber conexiones entre vosotros los participantes y con otras realidades o con otras experiencias que nos parecen relevantes. Sí, como está recordando Francesco, para escoger la cita, lo mejor es utilizar el link que les envió por correo electrónico la semana pasada. Si alguien, bueno, por lo que sea, ese correo no ha tenido problemas o dificultades, por favor que se lo vuelva a pedir a Francesco para que os lo remita. En ese enlace en el que acaba de aparecer también veis la última versión del Experience Kit, donde como la principal novedad que vais a poder encontrar es toda la información relativa al networking. Sobre la pregunta que hace Jorge, bueno, Francesco ya está contestando en el chat, yo os contesto también a través del vídeo. El procedimiento correcto es enviarle la información sobre vuestro proyecto a la coordinación del curso, y desde la coordinación del curso ellos nos lo reenvían a nosotros, en este caso a mí como consultor. La información va centralizada a través de Urban Social Design, simplemente por una cuestión organizativa, bueno, pues para evitar que luego se pierda algo de información o ese tipo de cuestiones. Entonces, ahí os pedimos, bueno, simplemente eso. Toda la información se la remitís a Francesco, que él luego me la devuelve a mí. No sé si hay alguna cuestión más respecto a temas prácticos. Si surge alguna duda más. Os recuerdo que las tutorías serán más o menos de 20 minutos. Y bueno, si algún día hay alguna duda en una de las clases que no se ha podido resolver en este espacio, pues también tenéis a vuestra disposición la tutoría. Y para las personas que simplemente seguís las sesiones a través del blog de USDE, podéis hacer comentarios que intentaremos contestar, intentaremos ofrecer nuestro punto de vista o respuestas que nos permitan a todos seguir avanzando en estas cosas. Sonia plantea que esto se hace muy cortito. Bueno, en realidad es una experiencia de 3 meses y va a ser muy intensa. Yo os repito, como os decía el otro día, que bueno, estoy realmente motivado y espero que el trabajo entre todos pueda ser muy productivo. Prácticamente no nos queda tiempo. No sé si, Francesco, por tu parte, ¿hay alguna cosa más? ¿Algo que se nos haya quedado en el tintero? ¿Algún anuncio más que tenemos que hacer? Yo por mi parte, nada más. Eh, Os decía, por mi parte nada más, despedirme de vosotros, daros las gracias por la paciencia, daros las gracias por la atención. Aunque no tengo la oportunidad de veros las caras y realmente tengo ganas de que nos conozcamos, aunque solo sea eso, que cara a cara, no tanto personalmente. Daros las gracias por vuestra asistencia y para mí ha sido un placer una vez más acompañaros y poder compartir con vosotros esta experiencia. Un saludo, nos vemos la semana que viene, día 14 de febrero, mismo canal y misma hora, es decir, livestream Urban Social Design a las 18 horas, hora española de la